Nos pasamos gran parte de la vida luchando contra nuestro trabajo, la vejez, el paso del tiempo, nosotros mismos. Esa lucha constante nos deja agotados al final del día, sin vitalidad, sin energía, sin tiempo, lo que nos lleva a evadirnos de nosotros mismos, ya que el ruido mental se hace insoportable. Por eso permanecemos ajenos a lo que está pasando dentro de nosotros. Tenemos la sensación de que el tiempo se nos escapa de entre los dedos. En la vida habrá dolor, sufrimiento, estrés, enfermedad, muerte. Forma parte de la vida, pero somos nosotros los que decidimos la actitud hacia la vida. No en vano, cada acción, emoción y situación hace mella en nuestro cuerpo y queda grabado a fuego en nosotros. Igual pasa con nuestras acciones. Las obras realizadas desde un corazón en paz no serán recompensadas. Cuando actúas movido por un corazón en lucha y haces el mal, ese evento te será cobrado en un futuro. Nuestra mente son las lentes distorsionadas por las cuales vemos el mundo. Nos hemos acostumbrado a vivir, sentir y tocar el mundo que nos rodea. Pero podemos ir más allá y volver a sonreír, volver a observar lo loca que es la vida, que nuestra existencia pende de un hilo y aún así arriesgar un poco más. Podemos dar un paso atrás y estar un poco más aquí. Quizás nosotros inventamos la caja, nos metimos dentro y no queremos ver más allá. Podemos llegar a entender que no existen tales barreras y que somos completamente libres. A eso se le llamó autorrealización o individuación. Hay que mirar a la vida directamente a la cara. Hay que arrojar luz en nuestras sombras. Claro que da miedo. Claro que duele, es tremendamente doloroso, pero créeme que la vida acompaña a aquel que vuelve a levantarse y a enderezar los hombros. Vamos por la vida cargando un pesado equipaje, arrastramos una pesada carga, pero ¿hasta cuándo estamos dispuestos a cargar con ella? ¿Por qué no dejamos ir esa mochila que no es nuestra? Todos te dijeron que te comportaras, que aguantaras, que no hicieras ruido. Pero a veces hay que liar la parda, enfadarte, cabrearte, sacar tu ego a pasear. Pues esa es la manera de darte cuenta que lo que prima en la vida es tu paz, tu calma, tu esencia. Y eso es una elección, una decisión consciente. La de elegir vivir sereno. Que todo tu mundo se venga abajo es lo que te hace dejar ir lo que no es tuyo. Y que vuelvas a la paz de donde nace toda furia. Habrá días en los que te sientas más confiado, protegido, seguro, decidido a afrontar lo que está por venir. Otros días dudarás, tendrás miedo y te sentirás desconectado. Intenta averiguar qué te mueve entre estos dos mundos, aunque no sea sencillo. Puede ser un arduo viaje, no te aferres, renuncia a la presión, renuncia a ser el mejor, pero nunca renuncies a intentarlo una y otra vez. Disfruta del camino, tómatelo como un acto curioso de autodescubrimiento. No te condenes a solo existir, a sobrevivir. Observa tu vida como si fuese una película. Vívela mientras puedas. Esta es tu historia. Llénala con el contenido que te apetezca. Cuéntala a tu manera. Enamórate de las pequeñas cosas. Romantiza tu vida. Párate a oler la hierba mojada. Contempla el vuelo del águila. Crea tus propios rituales. No compres packs ideológicos y los hagas tuyos como un dogma. Cuestiona. Pon atención a tus opiniones, tus decisiones, tus creencias, tu filosofía de vida. Vive acorde a ti y no a lo que los demás esperan de ti. Una vez al año vengo a visitar esta montaña. Me transmite fortaleza, inmovilidad, serenidad. Ella ha pasado el invierno, fuertes vientos, movimientos de tierra, pero aquí sigue, fuerte, tranquila, impasible. Aprendo mucho de ella y me contagio de esa manera estoica de pasar la vida y todo mi año. Cuando hay problemas con mi trabajo, mi vida, las circunstancias, las recuerdo, tranquila, libre, aguantando los chaparrones. Cuando me preocupo, cuando pierdo el tiempo enfadándome con los míos o cuando paso tiempo en redes sociales, echo la vista atrás y me recuerda esa eternidad. Me recuerda lo pequeño que soy y lo pequeño que son mis problemas. Me sigue pasando las mismas cosas que antes, incluso peores. Lo único que ya no busco culpables fuera. Ya no me creo que existan los problemas, ni que sea preso de las circunstancias. Prefiero afrontar las dificultades como la montaña. Con sabiduría podría estallar el mundo, que yo seguiría en paz,
preguntándome qué es lo que quiere que aprenda la vida de esta situación. Eso no significa que no haga nada cuando me pasan cosas, pero las afronto de una manera serena. Nada es tan importante como mi paz interior, y esto es, una vez más, una elección. En el momento en el que alguien me está robando la energía, que me estoy identificando de nuevo con la locura del mundo exterior, me saltan las alarmas y la recuerdo de nuevo. Vuelvo a mí, porque desde un corazón en paz te puedes ayudar mucho mejor a ti y a los que te rodean. El ser humano ha llegado a mantener a raya a sus depredadores. Hemos construido refugios para el frío y la lluvia y mantenemos controladas nuestras enfermedades. Pero al parecer todavía no somos dueños de nosotros mismos. He dejado de perder el tiempo en tener razón. He dejado de perder el tiempo en las pantallas mirando vidas de otras personas. Es ahora o nunca. La vida pasa. No vas a estar nunca suficientemente preparado, pero eres apto para dar el primer paso, y después otro, y luego otro, y luego tan solo un paso más. Algunos dicen que estoy obsesionado con encontrarle el sentido a la vida. La vida no tiene más que el sentido que el que nosotros le queramos dar, pero espiritualmente hablando solo existe uno, que es calmar nuestra mente. Lo que sucede es que estamos perdidos buscando fuera algo que nunca va a saciar o resolver nuestro problema interno. Por eso conócete, conoce las leyes de la naturaleza y actúa en base a ellas. Yo he estado mucho tiempo perdido a lo largo de mi vida y muchas veces, y seguramente en un futuro volveré a estarlo. Pero darse cuenta que estás perdido es una buena noticia, porque desde ahí solo queda encontrarse. A mí las cosas que me pasaban cuando estaba perdido era que me aferraba a lo que tenía, me resistía al cambio, y a veces hay que dejar que las cosas se destruyan, que mueran para que vuelvan a crecer, para que vuelvan a nacer. Dicen que llamamos caos al orden que no comprendemos, y es que al principio puede ser muy doloroso, puede parecer que estemos perdidos, pero es necesario para después encontrarnos. Uno de los consejos que yo te puedo dar es que no pierdas el tiempo evadiéndote de ti constantemente. No pierdas el tiempo aferrándote a una vieja manera de pensar, a unos pensamientos, a un molde de vida que no encaja en ti, y sobre todo a una vieja programación impuesta por la sociedad, los padres y el entorno social. No pierdas el tiempo estando enfadado contigo mismo, con los demás, quejándote, culpando siempre a lo de fuera. Para encontrarse muchas veces tenemos que simplemente hacer consciente esa nube gris que está encima de nosotros y que nos identificamos con ella. Si una cosa me ha enseñado la vida es que todo es perfecto tal y como es. Aprende de tu historia, aprende de las circunstancias actuales, de tus ídolos, aprende de todo lo que puedas, y siempre que puedas vuelve con un acto de firmeza y de compasión a calmar tu mente y a volver a estar en el aquí, a la hora. Una cosa que todo el mundo parece entender, pero nadie pone en práctica. Voy a hacer muchos más vídeos como este. El proyecto de Samuel Gavilán está dando un vuelco y van a venir cosas muy interesantes. El curso online ya lo tenéis abierto y hay plazas todavía. Voy a hacer podcasts, van a venir cosas muy interesantes, o sea que puedes considerar suscribirte. Pero lo que quiero que os quedéis mayoritariamente de este vídeo es que ahí fuera hay mucho ruido, hay mucha confusión, y que volváis a la soledad, al silencio, al no hacer de la montaña, al permanecer impasible, que volváis hacia adentro, porque eres tú aquello que estás tratando de buscar constantemente ahí fuera. Transita el terremoto, las sombras o las turbulencias que tengas que transitar para mirar hacia el interior, para ir hacia el interior, pero dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. Pues nada, muchas gracias por estar al otro lado. Os podéis suscribir, darle like. Tengo un tiempo libre, así que os contesto en los comentarios y podemos charlar. Nada, ya sabéis que os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.